Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión te traigo un replay de la charla que di recientemente sobre Ransomware 2.0 y el caso CNT, invitada por mi alma mater, la Escuela Superior Politécnica Litoral. Espero que te guste el video. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por la apertura, por su tiempo. Le agradezco mucho a Lenin por la invitación para dar esta charla dentro del programa pues, que tiene contemplada justamente la maestría de seguridad de información aplicada. Y pues hoy día el tema que nos trae es justamente ransomware. Y bueno, justamente el tema que nos trae hoy es el tema del ransomware sobre el secuestro de la información. Y vamos a hablar un poco acerca del caso de CNT. ¿Sí? Vamos a tomar como ejemplo el caso de CNT. Entonces, la agenda que tenemos es, primero vamos a hablar rápidamente del panorama de ciberseguridad actual. Les voy a mostrar brevemente estadísticas sobre ciberataques. Les voy a comentar, a pesar de que creo que todos sabemos aquí cómo funciona el ransomware, al menos el ransomware 1.0, pero quizás para algunos sea un poco novedoso el tema del ransomware 2.0. Vamos a tomar como ejemplo el caso de CNT para ver qué tan peligroso puede ser justamente ser víctima de un ataque de ransomware. Y luego, como no podía ser menos, pues vamos a hablar o vamos a cubrir sobre mecanismos de ciberdefensa que podemos implementar para de alguna manera tratar de protegernos y evitar pues ser víctimas de este tipo de ciberamenazas. No solamente de estas, sino de otras ciberamenazas que nos pueden afectar. Y bueno, pasaremos después a la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, creo que todos ustedes están familiarizados hoy en día con lo que les estoy mostrando en pantalla. Esto que antes era parte de las películas de ciencia ficción, pues el año pasado se convirtió en realidad. Empezamos a tener hoteles en los cuales los usuarios directamente llegan y hacen el checkout y las personas que están en recepción pues no son personas, sino que son simplemente robots. Esto es una imagen real de un hotel en China, si no me equivoco, pero bueno, en todo caso en Asia, en donde uno directamente hace el checkout poniendo el pasaporte, el check-in, el checkout, y pues estos robots lo único que tienen son intercomunicadores, ¿sí? No tienen mayor facilidad, pero es como para darle a la persona que llega el ambiente de que hay personas ahí atendiéndolo, aunque en realidad no lo hay. Todo esto ha sido a partir justamente de la pandemia del COVID-19, ¿no? Hemos empezado a tener más espacios de teletrabajo, hemos empezado a tener este tipo de conferencias que antes las realizábamos de forma presencial. En Europa se han popularizado los robots de delivery, como el que ven ustedes aquí en la parte inferior derecha. Aquí todavía no tenemos robots de delivery. Sería genial que nadie se robe los robots de delivery, pero por lo pronto, cuando menos, ya tenemos aplicaciones tipo Rappi, tipo Globo, que bueno, que ahora se llama Pedidos Ya, etcétera, por las cuales ya podemos hacer pedidos a domicilio. Y todo esto, toda esta logística que se ha logrado de tratar de tener pues menor contacto para no exponernos al virus, por detrás tiene toda una tecnología que ha hecho posible esto. Y esa tecnología pues se implementa a través de una infraestructura tecnológica que por estar expuesta en muchos casos a internet pues puede ser víctima de ciberamenazas y ciberataques. De hecho, por ejemplo, si nosotros vemos la evolución del teletrabajo en Ecuador, pues vemos que de tener apenas 12.888 personas registradas como teletrabajadores en 2019, pues pasamos a tener una cifra para nosotros astronómica, como es pues tener casi como 400.000 personas en total entre el sector público y privado, quizás un poco más, trabajando en modalidad de teletrabajo para septiembre del 2020. No encontré datos del 2021. Esto debe haber probablemente disminuido un poco por el hecho de que pues, ya estamos vacunándonos en gran escala y que ya se está retornando a la modalidad presencial, pero aún así estoy segura que la cantidad de personas que estamos teletrabajando pues somos muchísimas más de las que estábamos en 2019. Así que ha habido un cambio de paradigma
se ha hecho posible algo que creíamos antes que no lo era. Y pues esta modalidad de teletrabajo ha traído consigo una serie de ciberataques que se ven reflejados en las estadísticas. Este es un informe que lo desarrolló la empresa LexisNexis. Ustedes lo pueden descargar. Es un reporte de cibercrimen del año 2020, en donde se realiza una disección de lo que ha pasado en las distintas regiones, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global. Pero por supuesto yo tomé datos de Latinoamérica. Entonces, algo que vemos con preocupación es la cantidad de ataques iniciados por humanos en Latinoamérica, que ascienden alrededor de los 39 millones, mientras que los ataques iniciados por bots son de alrededor de 35 millones. En total, más de 740 millones de transacciones procesadas solamente en dispositivos móviles. Y en este informe, una de las cosas que me llama la atención es que justamente Latinoamérica es la única región que ha crecido en cuanto a patrones de ataques. Las otras regiones, más vale, ha habido una disminución, lo cual es un poco raro, pero ha habido una disminución en cuanto a los patrones de ataque. Si comparamos Latinoamérica con respecto al resto del mundo, vemos que nosotros, por ejemplo, tenemos 5.6% en el ratio de total de ataques versus 1.4%, que es el porcentaje global. Si esto lo revisamos con respecto, por ejemplo, a si son dispositivos desktop móviles, pues podemos ver que de igual manera los porcentajes de Latinoamérica exceden el porcentaje global. Entonces eso nos deja ver que en efecto este crecimiento que hemos tenido en Latinoamérica en el uso de aplicaciones de delivery, en el uso de en el hecho de hacer uso de aplicaciones de VPN, teletrabajo, etcétera, pues ha hecho que haya habido también a la par un crecimiento en cuanto a ciberataques. Estos son datos sacados de distintos mapas de amenazas. El uno es de Kaspersky, que quizás es uno de los más populares. Una de las cosas que, por ejemplo, llaman la atención es que antes Ecuador era un país que pasaba desapercibido para los hackers maliciosos. Pues básicamente nadie sabía en el mundo de los ciberdelincuentes quién era Ecuador. Eso cambió con el asilo que le dimos a Julian Assange, y en el momento en que el expresidente Lenin le retiró el asilo, pues nosotros fuimos víctimas de múltiples ciberataques y hubo una alarma a nivel nacional porque habíamos subido en el ranking al número 47 de los países atacados. Pero hoy, si ustedes se van al mapa de Kaspersky, van a ver que Ecuador ya lleva mucho tiempo, más o menos, en el lugar 39, ¿sí? Y de esto no se habla. Entonces hemos subido más todavía en el ranking y pues ya no podemos tomar de pretexto al tema de Julian Assange. Eso significa que pasamos de ser un país desapercibido, desconocido, que los ciberdelincuentes no lo atacaban mucho, a estar dentro de la mira de los hackers. De hecho, si ven ustedes otro mapa de amenazas dado por la empresa Checkpoint, que es una empresa que fabrica firewalls bastante populares, pues van a ver también cómo ha crecido la tendencia en cuanto a ataques a Ecuador. Esto fue algo que lo tomé hace poco tiempo. No recuerdo exactamente cuánto tomé esta captura, pero fue hace poco, fue hace menos de un mes que tomé esta captura, y aquí ustedes pueden ver cómo se ve el patrón de ataques en los últimos 30 días hacia Ecuador. Y otro tema preocupante es que si ustedes revisan, por ejemplo, el informe que hizo el vendor ESET, que es una marca que también realiza soluciones o desarrolla soluciones de antivirus, pues van a ver que ellos hicieron un reporte justamente sobre las infecciones de malware en los países latinoamericanos. Y los tres más atacados en el último año, ¿verdad?, son justamente Ecuador, que está en color verde, México y Venezuela. Entonces miren ustedes los números. Nosotros pasamos de tener un bajo porcentaje de ataque en 2018, crecimos en 2019 y en 2020 pues tenemos todavía un porcentaje de ataque mayor solamente, y de hecho
por sobre México, que antes pues normalmente era México quien estaba más arriba de nosotros, pero ahora estamos por sobre México con respecto a ataques de malware. Entonces esto es realmente preocupante porque significa que las empresas ecuatorianas, no solamente del sector gobierno, también del sector privado, están en la mira de los hackers malos, de los hackers del lado oscuro de la fuerza, como me gusta decir. Entonces, bueno, una pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo funciona el ransomware? Creo que todos ustedes conocen lo típico, ¿no? Bueno, hay una fase de infección, así es como funciona el ransomware 1.0. Hay un vector de infección que normalmente es un correo electrónico falso, de phishing, pues que llega a la bandeja del correo electrónico de la víctima. La víctima cree que es un correo legítimo, le da clic en el link malicioso, eso lo lleva a un sitio réplica de algún sitio real, es un duplicado exacto. Si esa amenaza no es reconocida por el antivirus, pues entonces ocurre la infección. Y en ese momento, pues el malware realiza copias de sí mismo, normalmente agrega entradas al registro para que en el caso de que la máquina se reinicie, el malware se pueda volver a iniciar sin intervención ya del usuario. Luego, ¿qué hace? A través de la conexión de internet de la computadora del usuario, se conecta con uno de los centros de comando y control que tiene codificados dentro del aplicativo de malicioso. ¿Sí? Se conecta con el centro de comando y control. Ese centro de comando y control normalmente varía, o sea, no piensen que es un IP fija, son muchos IPs, es un pool de IPs. Hoy en día, por ejemplo, qué sé yo, uno de los vendors de antivirus reporta como malicioso una dirección IP, la califica como de baja reputación, actualiza sus antivirus, ¿verdad? Le avisa a los partners, actualizan las bases de datos y resulta que después hay otro IP de un centro de comando y control. Y entonces lo que va a hacer el malware como tal, el código malicioso, es tratar de conectarse a una de esas, o sea, a la que pueda. A la que pueda se va a tratar de conectar. Y una vez que establece la conexión con el centro de comando y control, entonces en ese momento el server lo que hace es darle instrucciones, como por ejemplo generar un par de llaves único para ese cliente que se van a utilizar para cifrar la información. Entonces se produce el cifrado de la información normalmente utilizando algoritmos de cifrado de grado militar, es decir, estamos hablando de RCA 4096, lo cual con el poder de computación actual, pues hacer un descifrado de esa información, pues implicaría pues básicamente demorarnos años en tratar de encontrar cuál es la clave correcta para poder hacer esto. Es decir, en este momento no es técnicamente factible mediante un ataque de fuerza bruta, probando todas las posibilidades de las llaves que pudo haber generado el centro de comando y control, descifrar la información. Entonces normalmente cuando se cifra esta información, descifrarla sin conocer la clave es prácticamente, no les digo que imposible, pero técnicamente no factible. En los casos en los que se ha logrado descifrar información cifrada por un ransomware sin pagar el rescate, eso normalmente se da porque ha habido fallas de programación en el ransomware como tal, y entonces se puede, por ejemplo, aprovechar alguna debilidad del algoritmo, o porque se ha encontrado, por ejemplo, que hacen uso de llaves maestras, y entonces con esas llaves maestras se puede descifrar cualquier cosa que cifre ese algoritmo, pero eso básicamente es una debilidad del algoritmo como tal, o porque de alguna forma el programa para descifrar, el programa maestro para descifrar, se les coló justamente a los hackers maliciosos, se liberó por ahí en alguna parte, alguien lo filtró y entonces se logra realizar ese proceso de descifrar. Pero si no, pues básicamente es muy muy difícil que se logre descifrar la información que ha sido cifrada con estos algoritmos de grado militar. Entonces básicamente la información en este momento está secuestrada. El momento que la información está secuestrada es cuando les va a aparecer a ustedes el pantallazo ese rojo pidiéndoles el rescate. Es típico en alguna criptomoneda, que normalmente es Bitcoin, porque Bitcoin es la criptomoneda más popular. Entonces, por supuesto,
mientras nos aparece ese mensaje, ¿verdad? Y la gente entra en pánico, empezar a ver qué hacer. De igual manera, el programa malicioso está tratando de realizar movimientos laterales para poder llegar a otros puntos de la empresa. De hecho, en muchos casos el movimiento lateral se hace a la par en las estaciones, y luego de manera sincronizada es cuando se hace el cifrado y se muestra el pantallazo, ¿verdad? Cuando ya han logrado realizar una infección masiva de la red objetivo, ¿sí? Entonces, este es el ransomware 1.0. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, si ustedes pensaban que esto era malo, el problema es que el ransomware actual no solamente es ransomware. Entonces, a este nuevo tipo de ransomware se le ha llamado en la industria ransomware 2.0. ¿Por qué? Porque este tipo de ransomware ya no es el ransomware masivo que nosotros veíamos, que le caía, como por ejemplo el WannaCry, que le caía a Raimundo y a todo el mundo que tenía la vulnerabilidad, en ese ejemplo de Windows, ¿verdad? Y todo el que tenía la vulnerabilidad hasta que se aplicara el parche, pues le podía caer el ransomware, y si alguien le daba clic se infectaba y todo eso. El problema es que ahora el negocio del ransomware es dirigido, ¿sí? Es pensado en una víctima en particular. Entonces, cuando es ransomware dirigido, esto involucra mucho más que solamente una infección y cifrar archivos. ¿Qué ocurre con este tema del ransomware dirigido? Ocurre que de por medio hay una recopilación de inteligencia previa, ¿sí? Que puede inclusive contar con la colaboración de miembros internos de la organización que son sobornados para que den información sobre la empresa. Se busca, por ejemplo, puntos de entrada. Si es que no se logra conseguir a alguien que esté adentro, que colabore con los ciberdelincuentes o que sea parte de la operación cibercriminal, pues entonces esta recopilación de información sobre el objetivo va a permitir identificar puntos de entrada vulnerables, ¿sí? en la infraestructura informática del cliente, que puede ser utilizando distintos vectores de ataque, como por ejemplo, durante la pandemia, muchos técnicos de redes, por la desesperación de poder habilitar el teletrabajo para que los empleados puedan seguir elaborando en sus casas, ¿verdad? Las empresas no estaban listas para en ese momento montar VPNs. Muchas empresas no tenían ni siquiera los recursos para poder montar una VPN. Entonces, ¿qué hicieron estos técnicos? Para salvar el día, lo que hicieron fue abrir en el firewall de borde servicios que normalmente solamente son de uso interno, como por ejemplo Remote Desktop, como en el caso de Windows, como por ejemplo SSH, para poder abrir sesiones hacia sistemas Linux o Unix. Y el problema con abrir estos huecos en un firewall de borde es que cuando pasa ya la emergencia y ya se configuran las VPNs y todo esto, nunca falta alguien que se olvida y deja algo abierto, y se olvidó de cerrar un puerto, y se olvidó y dejó por ahí un RDP expuesto, dejó un SSH abierto, etc. Y ese punto es utilizado para realizar una entrada dentro de la infraestructura informática de la organización. O inclusive puede ser que no hemos cometido este tipo de errores, pero tenemos publicados servicios que deben estar publicados porque son de uso público, como por ejemplo, qué sé yo, una aplicación web para darle información a los clientes, una aplicación de extranet en donde entran o coloca información mi proveedor, etc. Y son servicios que están expuestos hacia internet. Un servicio web, un servicio de correo, un DNS server, en fin. Y resulta que alguna de esas aplicaciones tiene una vulnerabilidad, ¿sí? Tiene una vulnerabilidad que es desconocida, que de pronto es de día cero, pero que algún actor malicioso encontró la vulnerabilidad y entonces empieza a explotarla. Y utiliza ese punto de entrada para hacerse del control de uno de los equipos que está en la DMZ. Y una vez que está en la DMZ, entonces empieza a tratar de descubrir cuáles son las redes que hay adentro, cómo puede saltarse el firewall, con quién tiene conectividad, y empieza este tema del movimiento lateral. Y una vez que empieza a darse este movimiento lateral y se empiezan a tomar control de más equipos, entonces ocurre algo
que le da más valor al rescate que se va a pedir, que es la exfiltración de datos. Es decir, hoy en día no solamente se trata de que cuando ya tengo control de algún equipo adentro, vengo y ahora sí de forma manual hago la infección, como de hecho es el tipo de ransomware que infectó a CNT, de lo cual vamos a hablar en breve. Pero este tipo de empresas, una vez que ya tienen el control, ahí hacen el delivery del ransomware de forma manual. Es decir, no es que se infectaron porque un usuario leyó un correo y le dio clic. No, lo que pasa es que ya se consiguieron estar adentro de la organización porque lograron explotar alguna otra vulnerabilidad. Ya están adentro, y una vez que están adentro y que ya han exfiltrado información, entonces ahora sí colocan el ransomware para secuestrar la información y empiezan a pedir el rescate, ¿sí? Empiezan a pedir el rescate. Y luego de esto, el tema es que no paran en que pago el rescate y me dan la llave y recupero el acceso a mis archivos. El problema es que luego de eso viene otra extorsión, porque ya tienen ellos mis archivos, ¿sí? Ya tienen los archivos. Ya sacaron información confidencial de la empresa, ya sacaron información que es de valor para mi competencia, y entonces ¿qué hacen? Me empiezan a subir, normalmente en la Darknet, me empiezan a subir una muestra de la información y dicen, mira, tengo estos archivos, si no me pagas esto otro, entonces los publico, los abro al público para que cualquiera se los pueda descargar, o le digo a la competencia que me los compre, ¿sí? Y entonces es extorsión tras extorsión tras extorsión. Entonces este es el negocio del ransomware que hoy está en esta versión que se le ha llamado ransomware 2.0. Es decir, no solamente es el tema de hacer el negocio cifrando los archivos y cobrando el rescate, sino que además es el negocio de exfiltrar información valiosa, confidencial de las empresas y luego extorsionar a las empresas para no revelar esa información. Entonces, esto es sumamente grave. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del caso CNT que yo sé que todos quieren ver. Bueno, ustedes creo que ya conocen las noticias, vieron el boletín de prensa, la entrevista a la ministra de Telecomunicaciones, las disculpas que pidieron en Twitter, etc. Y seguramente que han visto las imágenes que se publicaron también en Diario El Comercio acerca de la investigación que hizo este diario justamente acerca de este caso. Entonces, yo les quería presentar para que ustedes vean. Este es el navegador Tor. Seguramente ustedes han oído hablar de Tor. Tor, bueno, es una red de proxies y hay un navegador que se llama Tor Browser que permite hacer justamente una navegación entre comillas segura. No segura, sino ocultando, por ejemplo, la IP de origen desde la cual se está haciendo la navegación. O sea, para poder proveer una navegación anónima. Eso es lo que trata de proveer la red de proxies de Tor. Es decir, anonimato en Internet. El cual es un objetivo muy bueno porque con los navegadores actuales, pues con las cookies, los sitios web nos rastrean y saben la actividad que tenemos. Y por esa razón, si ustedes estuvieron hoy en día en Amazon viendo, qué sé yo, una tablet Kindle Fire, después entran a un sitio web como Yahoo y les aparece un anuncio al lado diciéndote la nueva Kindle Fire con descuento del 20%, dale clic aquí. Sí, y ustedes dicen, wow, ¿cómo saben? O sea, ¿por qué? Porque por los cookies están rastreando la actividad que estamos haciendo en Internet. Entonces, querer ser anónimo en Internet no es algo malo. El problema es que este anonimato también es utilizado por malos actores para esconder justamente sus acciones o para conservar el anonimato dentro de la Darknet, que es parte de la red de redes, sino que pues tiene una connotación normalmente mala, pero no necesariamente es así. O sea, de hecho, gran parte de las redes corresponde a la Deep Web y la Darknet no es nada más que un pedacito de la Deep Web. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Lo que les quería comentar es, miren, esta es la dirección del grupo que hace el Ransom EXX, Ransom X, ¿sí? Ese es el ransomware que atacó a la CNT. Entonces, si ustedes quieren ver información del grupo Ransom X,
esta es la dirección Onion a la que deben entrar, ¿sí? Las direcciones Onion son las a las que se puede acceder en los navegadores con motor y que permiten navegar en la Darknet. Entonces, si ustedes entran, ¿verdad? Y le dan clic aquí, Read More, se les va a abrir esta ventana que ustedes ven acá, justamente con los enlaces a los archivos de muestra. No son todos los que se han bajado de los que han exfiltrado de la CNT, sino son los que ellos están poniendo como muestra para que la CNT sepa pues, que están hablando en serio y que, pues, que si no pagan el rescate, pues les van a exponer todo esto y todo lo demás, ¿no? Entonces son archivos que están zipeados, ¿sí? Están en formato zip, y aquí está la clave para poder abrir el zip. Entonces los pueden descargar, pero yo les sugiero que no lo hagan en su computador. Les sugiero que lo hagan en una máquina virtual que esté pues aislada, ¿sí? Es decir, preferiblemente en modo NAT, para que tengan conectividad a internet, que puedan descargar archivos, pero que no puedan infectar a su propio computador, a su propia red, en el caso de que estuvieran infectados con algún tipo de malware. Bueno, entonces si ustedes se bajan por uno de esos archivos, les va a aparecer algo como esto, lo van a poder abrir con un programa como WinRAR y van a poder constatar que en efecto hay información de CNT ahí. Yo no les voy a mostrar información de los archivos porque eso no sería ético y pues no quiero que me demanden ni que demanden al FOIL. Pero les puedo decir que sí, o sea, que hice la prueba con Tor, entré, me descargué un archivo, vi que en efecto había información. No me he descargado todos los archivos, sinceramente me da pereza. Sí, pero sí hay información ahí. Entonces, esto es real, definitivamente que es real. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Perdón, la siguiente pregunta que se están haciendo, bueno, es ¿cómo ocurrió esto? Yo no sé exactamente cómo ocurrió, o sea, para saber exactamente cómo ocurrió, pues tendría que hablar con alguien de la CNT que me lo diga, y la gente de la CNT obviamente, por temas de sigilo, no lo van a decir públicamente, o sea, ellos ya hicieron bastante con admitir al público que en efecto habían sido víctimas del ransomware RansomXX. Este es un grupo en realidad que actúa, es una compañía cibercriminal que actúa de forma dirigida, es decir, ellos escogen a sus víctimas y normalmente sus víctimas son grandes corporaciones. De hecho, una de sus víctimas recientes en Latinoamérica fue una empresa grande de Brasil, que en este rato se me está escapando el nombre, pero que ustedes googlean pues lo van a encontrar rápidamente, así que pues CNT no ha sido la única de sus víctimas en Latinoamérica, tienen otras víctimas en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo ocurrió? Yo solamente puedo lucubrar. Puedo lucubrar que ocurrió así, ¿sí? Que ocurrió de esta manera, ¿sí? Hay muchos puntos vulnerables en la infraestructura de CNT por los que quizás pudieron haber ingresado, como por ejemplo las personas, ¿sí? Como por ejemplo las personas. Ese es un punto bastante vulnerable. Una empresa puede poner muchos mecanismos de ciberseguridad físicos como firewall de próxima generación, etcétera. Pero la debilidad de las personas, los engaños a través de ingeniería social pueden provocar que haya un punto de entrada vulnerable por el cual se pueda realizar este tipo de infecciones. Y no descarto que quizás, tal vez pudieron explotar alguna vulnerabilidad en algún sistema que no estaba adecuadamente protegido, pero esto ya es una elucubración de mi parte, y quizás con eso lograron tener un punto de entrada. Pero de que tuvieron o lograron tener un punto de entrada antes de meter el ransomware, definitivamente que fue así. Porque así es como funciona el RansomEXX. Este es un ransomware cuya entrega se hace de manera manual, ¿sí? Cuya entrega se hace de manera manual. Y ellos han sido innovadores, entre comillas, en el hecho de que pues, la mayoría de los ransomware están hechos para Windows, nada más. ¿Sí? Están hechos para sistemas Windows. Pero ellos también tienen la versión del ransomware, del RansomXX para Linux, para sistemas Linux. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer si si no queremos ser víctimas de este tipo de ciberamenazas, de este tipo de ciberataques? Bueno, primero, ¿qué hacemos ante un incidente de malware? ¿Sí? Si ya nos pasó, o sea, ya, ok, no pudimos prevenir, resultó que llegó un malware que no lo logró identificar, nuestra solución de defensa, nuestro endpoint protection, no logró identificarlo, ocurrió la infección. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, estos son algunos pasos en los cuales concuerdan muchos vendors
que hacen justamente respuesta a incidentes de malware. Pero este gráfico como tal fue tomado de la guía de respuesta a una infección de malware hecha por la compañía EZ. Entonces, el primer paso que todos los fabricantes recomiendan como mejores prácticas es primero identificar la infección. ¿A qué nos referimos con identificar la infección? O sea, tratar de identificar qué tipo de malware es. Eso es lo primero. Tratar de determinar cuál es el alcance. Es decir, nos apareció recién la pantalla, ¿verdad? Pidiéndonos el rescate. ¿Esa pantalla apareció solamente en un equipo o ya apareció en toda la red? Aplicar en ese momento los procedimientos de respuesta a incidente para tratar de mantener la continuidad del negocio. Esto, por supuesto, siempre y cuando la empresa haya tomado la precaución de desarrollar estos procedimientos de respuesta a incidentes, Business Continuity Plan, etcétera, ¿verdad? Para poder aplicar esto y saber qué hacer en el caso de que algún sistema principal se vea afectado justamente por un incidente de malware. Luego de eso, pues tratar de contener las acciones maliciosas. La contención de acciones maliciosas puede ser un proceso automatizado, como por ejemplo separar en una VLAN aislada a los dispositivos que están infectados, una vez que estos han sido identificados. Eso puede ser una forma automática de hacerlo a través de herramientas de gestión de red, de network management, se puede hacer eso. Si tenemos, por ejemplo, voy a citar una marca, por ejemplo, qué sé yo, Cisco Systems, y tenemos Network Admission Control, controles de Network Admission Control, entonces podríamos a través de un NMS, dentro de un Network Management Service, mandar la orden y decir los dispositivos que pertenecen a tal lado, pongámoslos en una VLAN de cuarentena, y de esa manera los aislamos del resto de la red. Si no tenemos este tipo de soluciones, pues hay formas de hacer esto manualmente, o inclusive en casos drásticos en los cuales los técnicos entran en desesperación, la forma más sencilla es desconecta la máquina de la red, sácale el cable. O he conocido casos en los cuales el cliente lo que ha hecho es apagar el internet, o sea, desconectarse del internet para cortar el acceso al centro de comando y control. Sino que lamentablemente estas acciones a veces son tardías, o sea, para cuando ya me muestra la pantalla, ya la conexión con el centro de comando y control ocurrió hace rato que ya exfiltraron información. Entonces esa desconexión del internet básicamente lo único que hace es darle un poco de paz al Blue Team para poder hacer el procedimiento de contención. Una vez que se ha logrado contener las acciones maliciosas, suponiendo que las logramos contener, el siguiente paso va a ser pues erradicar la infección y erradicar el vector de ataque. Por eso es importante aplicar mecanismos de cómputo forense para poder hacer una disección del ataque, para poder identificar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, cómo fue que se dio, o sea, por dónde entraron, y de esta manera poder justamente erradicar ese vector de ataque. Si resulta que contuvimos las acciones maliciosas, erradicamos el malware, porque qué sé yo, por último reinstalamos desde cero y recuperamos de backups, digamos que esa fue la solución. Pero si resulta que el sitio vulnerable, la aplicación vulnerable sigue expuesta y sigue ahí, la infección va a regresar. Entonces, por lo tanto, no sirve de nada hacer todo esto si no erradicamos cuál fue ese vector de ataque por el cual ingresar. Luego de que hemos logrado hacer esto, lo siguiente pues va a ser recuperar obviamente la normalidad de las operaciones y registrar las lecciones aprendidas para que esto no vuelva a pasar. Entonces este es el ciclo, y esto es un ciclo, ¿no? Esto es un ciclo porque nadie está exento de que vuelva a ocurrir una infección. Pero la idea justamente es registrar esas lecciones aprendidas para que no vuelva a pasar y que si vuelve a pasar nuestra reacción sea mucho más rápida, sea más eficiente y que tengamos todos los mecanismos de respuesta a incidentes, todos los respaldos, los centros alternos, etcétera, funcionando adecuadamente para poder responder en el tiempo que el negocio lo necesita y poder mantener la continuidad del negocio. Ahora, bueno, desde el punto de vista preventivo, ¿qué podríamos hacer para evitar que esto nos pase? La respuesta no es tan simple. La respuesta es seguridad en profundidad, implementar seguridad en profundidad. Y esto involucra muchísimo. Entonces, me gustaría hablarles en este momento y darles cátedra sobre seguridad en profundidad, pero ya eso es algo que lo pueden hacer como parte de la maestría, si toman la maestría de Sistemas de Información Gerencial o si toman la maestría de Seguridad Informática Aplicada. Esto es algo que se ve con mucho detalle dentro de la materia de seguridad informática y como parte de otras materias dentro de la malla curricular.
Pero de manera general, cuando hablamos de seguridad en profundidad, estamos hablando de empezar por la parte de políticas, ¿verdad? Y englobar esto como un todo, porque no escapa de la mano la seguridad física, el tema de perímetro, red interna, las protecciones que hagamos en los hosts, en las aplicaciones, en los datos y por supuesto en la capa 8 del modelo OSI, que somos las personas. Y hay muchos estándares de seguridad que nos pueden ayudar en esto. Hay una serie de estándares, va a depender mucho de cuál sea el tamaño de la empresa, el giro del negocio de la empresa. A la final, para una pyme es suficiente con el NIST Cybersecurity Framework. De pronto una empresa mediana grande usa ISO 27002. Si estamos hablando de entidades de gobierno que hacen negocios con el gobierno americano, etc., tal vez el NIST 853 sea la respuesta. O quizás querramos ir por un estándar abierto, un framework de frameworks como el Secure Controls Framework. Y por supuesto, pues hay que pensar también en que hay regulaciones que hay que aplicar por temas de legislación. Y simplemente para muestra basta un botón, la reciente ley de protección de datos personales, aprobada ahora en mayo por nuestros legisladores, ¿verdad? Nuestros asambleístas, que al fin pues le dieron paso a esta ley que había estado en espera mucho tiempo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, si vamos a implementar una política de seguridad, tenemos que tomar en cuenta la legislación aplicable en el país relacionada con seguridad de la información, aparte de las leyes que son aplicables a nuestra empresa en particular. Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta. Solamente para rápidamente comentarles sobre esta ley, pues una de las cosas que todavía está pendiente es el tema de afinar el reglamento, porque está la ley, pero hay que crear el reglamento, afinarlo. Una de las cosas que dice la ley y que va a haber una autoridad de protección de datos personales. Entonces, pues hay que crear esa autoridad, hay que ver cómo va a funcionar esa autoridad para poder hacer aplicable esta ley. Pero esperamos que eso, pues ojalá y no se duerma ahí en los laureles y que ocurra este mismo año. ¿Preguntas? Son algunas, así. A ver, la primera pregunta que tengo, ¿no, verdad? Es que me dicen si es que en el ransomware 1.0 la posible infección solamente se puede hacer por correo electrónico. No, en realidad, o sea, pueden ser muchos los vectores de infección, como por ejemplo el infectar un software popular, qué sé yo, una herramienta open source popular, crear un sitio falso para la descarga, o alguna aplicación que tiene costo comercial y poner la típica aplicación que tiene el crack y ponerla para la descarga gratuita. Ejemplo, qué sé yo, el típico Adobe Photoshop, que la gente no quiere pagar la licencia porque cuesta $700 la licencia. Entonces ponen, bájate aquí el crack para el Adobe Photoshop o el Adobe Photoshop Full. Y entonces lo suben en un sitio web y la gente ingenua que no conoce sobre este tema piensa que gratuitamente le están dando el Photoshop, y lo que pasa es que gratuitamente el Photoshop trae ransomware. Entonces, esa es otra forma de infectarse, a través de la descarga directa en sitios web maliciosos, no solamente a través del correo electrónico, pero el correo electrónico es el vector más frecuente. Okay. ¿Podría ser también por teléfonos IP sin seguridad? Por teléfonos IP sin seguridad. Si los teléfonos IP están expuestos a internet, pues sí, podría aprovecharse una vulnerabilidad. Pero eso ya sería algo un poco más dirigido. O sea, yo creería que eso cae en lo que se clasifica como ransomware 2.0. Porque el 1.0 es de tipo masivo. Es decir, ahí no te pones tú como actor a averiguar sobre una empresa X qué infraestructura tiene. Sino que lo que haces es buscar medios masivos de infección para lograr la mayor cantidad de infectados y poder recuperar, recibir dinero en rescates. Otra pregunta, ¿es probable que CNT recupere la información? Bueno, yo supongo que si pagan el rescate, sí, pero el problema no es recuperar la información. El tema es que si dentro de la información filtrada, que exfiltraron, hay información de índole muy confidencial, pues esa información ya salió de CNT. Ya salió de las manos, ¿no? Sí.
Ok, se puede decir, otra pregunta, que algunas empresas públicas y privadas aún no toman seriedad en lo relacionado a la seguridad informática. No sé tanto si seriedad o quizás tal vez un poco de desconocimiento o quizás falta de presupuesto, también podría ser. Conozco gente en el área de TI de muchas empresas privadas y públicas que son muy buenos y que conocen de ciberseguridad y que quieren mejorar la ciberseguridad, la seguridad de la información de sus empresas, pero que cuando presentan las propuestas al área financiera se topan con una pared que les dice no. Y luego cuando ocurren los eventos que ellos previeron, para los cuales pedían el presupuesto, simplemente les echan la culpa o los votan. Son los primeros a los que despiden, cuando fueron ellos los que querían proteger la infraestructura informática. Entonces, a veces no es un tema tanto del área de TI o del Blue Team. A veces es cuestión de que las cabezas de la empresa no comprenden la importancia de la seguridad de la información y no otorgan el presupuesto que se requiere para poder invertir en prevención, en medidas preventivas. De acuerdo. ¿El pago del secuestro es sugerido en Bitcoin por su imposible rastreo o por otro motivo? Bueno, yo nunca sugiero pagar secuestro, por si acaso. O sea, cuando un cliente me dice, pago el rescate, yo por lo general le digo, o sea, no, o sea, se supone que tú, si tienes buenos procedimientos, tienes respaldos y tienes todo lo demás, pues deberías poder recuperar tu información hasta el último respaldo reciente, que debería ser, en el último de los casos, ayer, ¿sí? Y pues la información que se procesó el día de hoy deberías tener una forma de poder reingresarla de manera manual, rápida, sin necesidad de pagar un rescate. O sea, pero como les digo, ese no es el problema. O sea, el problema no es solamente recuperar la información. Si tengo buenos procedimientos y tengo respaldos a mano, pues voy a poder recuperar la información en un cierto tiempo, que es más corto o más largo dependiendo de cuál sea mi respuesta a incidentes, de qué tan eficiente sea mi respuesta a incidentes. Pero el problema es que ya me exfiltraron información, o sea, ya llegaron a la información. Entonces ahí lo primero es tratar de determinar el alcance para saber si la información que cifraron es información confidencial, o sea, que realmente me afectaría la imagen de la empresa o que pondría en peligro a mis clientes o que podría hacer que me caiga encima una multa por alguna regulación de la ley de protección de datos, por ejemplo. Claro. O si lo que se llevaron fue trivial. O sea, a la final me infectaron, no sé, el servidor de archivos donde tengo la publicidad, los brochures de publicidad. O sea, que no es nada secreto, o sea, que es algo que yo distribuyo a los clientes. Pero si resulta que lo que me cifraron fue el ERP con la base de datos de clientes, con las transacciones, claro, donde tengo números de tarjetas de crédito, sin cifrar, por cierto, que deberían estar cifrados, eso sí es grave. Claro. Ok, tengo aquí dos preguntas que se parecen mucho. Es ¿qué tanto estuvo preparado la CNT en temas de seguridad? Parece que lo hacían muy superficialmente y hubo hasta, en la pregunta hay hasta una conclusión, como diciendo, se corrió el rumor de que no tenían firewalls. Bueno, yo dudo mucho que no tengan firewall, en primer lugar. Yo también dudo mucho que no tengan firewall. Y segundo, el hecho de que tengas firewall no significa que por eso vas a prevenir una infección de ransomware. O sea, aunque tú tengas un firewall de próxima generación y aunque ese firewall de próxima generación tenga módulos de sistemas de prevención de intrusos y aunque ese módulo de sistemas de prevención de intrusos haga machine learning y analice comportamiento, aún así hay formas que utilizan estos actores, ¿verdad?, que se toman la molestia de hacer un ataque dirigido con una amenaza avanzada de día cero que ha sido pensada justamente para tratar de evadir estos controles. O sea, y buscan medios alternos por los cuales llegar. Entonces, claro, si no viene de afuera la infección, sino que directo adentro, ya se saltaron el firewall, ¿sí me entiendes? Claro, así es. Es cierto lo que dices. Y eso es parte de Ransomware 2.0. El otro tema, otra pregunta dice, CNT se demoró en restablecer los servicios un par de semanas. ¿Esto es un tiempo normal como para restablecer un servicio o piensas que puede existir otro factor? Es que, una vez más, depende de la empresa. O sea, en el caso de CNT, si eran servicios esenciales,
como el caso, por ejemplo, que sé yo, si fuera la telefonía, por ejemplo, que los usuarios de CNT dejaron de poder comunicarse por teléfono. Ese es el core business de CNT. Pero si es que dejaron, por ejemplo, de recibir las planillas o de poder consultar cuánto era la deuda, eso es algo que es importante, por supuesto, pero que no es vital para el funcionamiento del negocio. Entonces, ahí habría que hacer un análisis de qué fue lo que se demoraron en restablecer tanto tiempo. Claro. Pero sí, 2 semanas es bastante tiempo. Sí, 2 semanas es bastante tiempo. Definitivamente, dejar 2 semanas sin operatividad en una empresa pública que genera millones de dólares y de facturación, 2 semanas es bien crítico. Claro. ¿Cuál sería el mensaje? Hay otra pregunta y aquí nos vamos ya hay algunas preguntas más, así que vamos a avanzar con unas 4 preguntas más. Dice, ¿cuál sería el mensaje para los administradores de plataformas de seguridad? Bueno, el mensaje es, hay que vender mejor la idea de la seguridad de la información a los que toman las decisiones, ¿sí? Es decir, a la gente que te da el presupuesto para poder implementar esas seguridades. Porque muchos de los problemas son por falta de buena comunicación. Recordemos que las personas que están en cargos jerárquicos de áreas como la financiera o la administrativa no necesariamente van a tener un background tecnológico que les permita entender la gravedad de una amenaza, de una ciberamenaza y el impacto que puede tener en la operación de la empresa. Y está bien, o sea, no es parte de su carrera. Entonces a estas personas que son de otras áreas hay que hablarles en términos de riesgos, en términos de impacto, ¿sí? Correcto. ¿Sí? En términos de retorno de la inversión en seguridad de la información. Incluso hay un término en inglés que es el ROSI, Return of Investment, Return of Security Investment, ROSI, ¿sí? Entonces, si yo le hablo en esos términos, puedo conseguir un mejor impacto que si simplemente voy y le digo, no, es que necesito $2 millones para poner... O en términos de valoración de datos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Muy bien, hay una pregunta interesante aquí. Dice, según lo escrito por Karina, el eslabón más débil es el usuario. No hay técnica ni software que detengan la arbitrariedad y descuido del usuario. Lo efectivo es hacer campañas agresivas con sanción. ¿Hay alguna empresa que tiene esta práctica agresiva de sancionar acciones inadecuadas de usuario? Bueno, muchas empresas tienen políticas de seguridad de la información que tienen cláusulas de las políticas de seguridad de información, correcto. Sí. ¿Qué vías, hay una preguntita, qué vías, ya, un par de preguntas más y yo ya paro, qué vías se pueden tomar para crear una cultura de seguridad de la información en caso de que no exista? Bueno, el tema es que esto tiene que venir a partir de las cabezas, o sea, hay que lograr el compromiso de la alta gerencia para poder crear campañas de seguridad de la información que sean socializadas al interior de la empresa y que sean conocidas por los diferentes actores, por los diferentes stakeholders, para que puedan comprender el por qué, o sea, la razón de por qué se les está pidiendo que hagan tal o cual cosa. Y esto solamente se entiende si es que se socializa, porque de lo contrario el usuario que no es del área informática lo único que piensa es que esto es un control más que lo está molestando y que le está causando algún tipo de burocracia y que lo está molestando, ¿sí? No comprenden la gravedad hasta que no ven el porqué, hasta que no comprenden el porqué. Voy a preguntarte un par de preguntas que estuvieron en YouTube, ¿no? Y lo voy a poner. Dice, si uno detecta una vulnerabilidad dentro de la organización, ¿qué es lo recomendable de forma inmediata si no existe un departamento de seguridad informática? Si no existe un departamento de seguridad informática, no, pero encuentras una vulnerabilidad, ¿qué debería hacer? Bueno, si no hay un departamento de seguridad de la información, al menos debe haber un departamento de tecnologías de la información al cual reportarlo, creo yo. Y si no, pues a las cabezas de la organización. Pero definitivamente sí, o sea, si yo encuentro una vulnerabilidad dentro de la empresa, debería comunicarlo a los principales, ¿no? A los actores principales. Así es. Sí, bueno, gracias Iván por tus comentarios.
Sí, la maestría es online, para los que han preguntado por acá. Aquí hay otra pregunta, dice, el talón de Aquiles para una empresa o institución son sus colaboradores. ¿Qué debemos hacer para estos cambios? Creo que ya lo contestaste, ¿no verdad? Ya que por desconocimiento o mala intención hacen que caigamos en estos ransomware. Dicen, especulan que ransomware ha cambiado la marca de Black Mother. Esto es parte de una tendencia. Se cierran y resurgen con nuevos nombres, no afectan en algo a la seguridad. No entendí la pregunta. Lo que dice que especulan que ransomware ha cambiado de marca a Black Mother. ¿Sí? O sea, hay una serie de distintos actores en este momento, no solamente Black Mother, hay muchos otros. O sea, sí. Claro, hay muchos otros. Y otra pregunta más. Buenas noches. Sobre el navegador Tor, ¿en verdad te da la seguridad de estar de forma anónima? O al menos no con tu IP original, como se lo conoce, o si es posible vulnerar su seguridad. Bueno, de hecho han habido vulnerabilidades de Tor que han permitido poder saber justamente la IP de origen. Y de hecho, hace, ¿cuánto fue? 1 o 2 años, atraparon a uno de estos ciberdelincuentes bastante famoso porque hubo una falla en la red de Tor y pudieron obtener la IP de origen. Esto supuestamente ya fue parchado, pero nada de esto es infalible, o sea, definitivamente. Me imagino. Hemos recibido una conferencia muy, muy interesante y muy, muy real de lo que nos está pasando en Ecuador, y ya sabemos por qué no estaba pasando en Ecuador, sí, por la estadística mostrada por Daniela Tudillo. Nada más, buenas noches, gracias por asistir. Muchas gracias a ustedes por la invitación.